Ultimátum Digital. Muy buenos días, Alejandro Moguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, director? Muy buenos días. Pues estamos iniciando el arsenal de plumas y pues no nos gusta dar este tipo de noticias porque pues vemos pues más amenazas de violencia. Estamos en pleno proceso electoral, pero además estamos justo a un mes de las elecciones de la jornada del 6 de junio, donde se va a decidir por presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. Y un nuevo caso, Alejandro, Sí. pues hay una amenaza de muerte a la candidata del PT a la presidencia municipal de San Juan Chamula, y es la señora Patricia Díaz López. Y cuidado, San Juan Chamula es un lugar que pues merece tratarse con pinzas. Eso es muy delicado que esté pasando. Sí, por supuesto. Ahí las cosas las resuelven a balazos, ¿no? No las resuelven hablando, dialogando. No hay pluralidad, hay un caciquismo marcado desde hace mucho tiempo, que fue encarnado por el Partido Revolucionario Institucional. Ahí no sé si atribuirle la culpa al partido, sin embargo, pues sembraron la ideología priista en este municipio. Sus principales actores políticos se fueron encumbrando precisamente al amparo de ese partido y no dejaban entrar ni siquiera a nadie de otro partido. ¿Te acuerdas que las votaciones eran solamente del PRI? No había ni voto de nadie. Claro. Eso hablaba de un unipartidismo tremendo y eso se combina con las costumbres y tradiciones de los grupos indígenas que llegan a formar grupos caciquiles, sobre todo de hombres, ¿verdad? De hombres, y entonces ahí es donde encaja este asunto de esta señora, en primer lugar porque pertenece al PT, un partido distinto al que ha gobernado tradicionalmente ese municipio, y pues porque es mujer. Porque es mujer. Y claro. recuerda que el año pasado, hace 2 años, asesinaron a un presidente municipal porque se había cambiado de partido, y ahí mismo en la plaza pública no les importó. Entonces sí, coincido contigo, es un asunto muy delicado, tratado con pinzas. A esta señora la llamaron por teléfono. Si en algo respetas tu vida, mejor deja la candidatura. Eso es una amenaza de muerte. Total. Dice que ya le poncharon una llanta de su vehículo, le rompieron los cristales, el medallón de su vehículo, y le han gritado en la calle ofensas muy feas directamente que tienen que ver con su condición de género. Por supuesto, no, es terrible. Y esto había que marcar lo que está pasando en Venustiano Carranza, en Ocosingo, en Motocintla, con este nuevo municipio. Hay focos rojos que pues ojalá la autoridad pues tome cartas en el asunto. Tome cartas en el asunto, así es. Y a propósito de lo que estamos hablando de la señora candidata del PT a la presidencia municipal de San Juan Chamula, pues nuestra amiga Queta Burelo escribe un tema que coincide tristemente, lamentablemente, porque nos dice proceso electoral 21 plagado de violencia de género, y habla de 20 casos específicos de políticos ventilados en las redes sociales, pues también en los tribunales, de violencia de género, y que ahí están con candidaturas, salvo el caso del toro Félix Salgado, pues que no va a su hija Evelyn. Entonces es una entrega que nos hace Queta Moreno muy puntual, muy acorde a lo que se está viviendo, y lamentablemente pues en la 4T sigue ocurriendo. Sí, fíjate, y ahí lo curioso, yo lo que señalaría con puntualidad es que pues este asunto de violencia de género se había dado con mucha frecuencia en los gobiernos anteriores, y pues marcadamente en el PRI porque había sido un sistema unipartidista, ¿no? Claro. Pero cuando llegaron los del PAN también se veía en la Ciudad de México con menos intensidad, con gobiernos de izquierda del PRD, pero también se veían. Se fueron creando candados, se fueron creando leyes para contener ese tipo de cosas,
Y bueno, los gobiernos anteriores ya empezaban a tomarle respeto a esas cosas, se ceñían a la ley o se obligaban a ser ceñidos a la ley por presiones políticas o de la misma sociedad, pero vemos que la 4T no quiere entrarle, no quiere respetar, abiertamente el presidente, pues acuérdate que en el asunto de la movilización feminista que se dio el año pasado muy marcada, él se vio indiferente, con desdén, con desprecio, nunca hablaba claramente de que iba a respaldar acciones para apoyarlas, eso se lo quedó muy guardada, sí. Los grupos se lo quedaron muy guardados, los grupos feministas, ahí se lo tienen guardado el presidente, Claro. Y cuando llega este asunto de Salgado Macedonio, que creo que fue la cúspide de toda esta demostración de la 4T, que no le importa respetar esas cuestiones, sino que se inclinan por el machismo. Hasta la misma esposa del presidente López Obrador le dijo un día, ¿no? Y él lo aclaró, dice, es que yo no sabía que era eso, mi esposa me lo aclaró, que hay que dejar de apoyar cuestiones machistas. Bueno, pues ahí quedó muy claro, ¿no? Y eso lo deja ver aquí nuestra compañera y amiga Keta Burelo, precisamente de tantos casos que han habido y que están marcados precisamente por la actitud que está asumiendo la 4T y muy claramente desde su principal exponente, que es Andrés Manuel. No, de veras, es terrible. Bueno, y ahí está también la parte de Félix Salgado Macedonio, David Monreal, el hermano de Ricardo Monreal, este senador tan polémico y tan poderoso a nivel nacional dentro de Morena, pues él es candidato al gobierno de Zacatecas, también involucrado en un caso de violencia de género, y ya no se diga el tema de Benjamín Saúl Huerta, pues que lo están protegiendo, le pusieron este manto de protección y de impunidad, que no puede ser otra cosa. Claro, sí. Perdón, lamentablemente esto se está viviendo en pleno proceso electoral del 21. Y algún costo político va a tener. Desde luego, ahí está, en las urnas, en la soledad del voto, los ciudadanos van a expresarse, y a la par de la situación que se está viviendo, estos temas del grupo de feministas pues se va a expresar sin duda. Claro. Y en otros temas, pues ya de mejor ánimo, pues acá entre nos hablas de las mejoras que hay en Tuxtla, que estas no se pueden, por supuesto que no se pueden regatear, no podemos negar, resultan indiscutibles. Los avances en muchos rubros en la capital chiapaneca, y esto también lo dijo ayer Mario Delgado Carrillo, el dirigente nacional de Morena, a propósito de la candidatura a la reelección de Carlos Morales Vázquez, que pues está contendiendo por la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Esto es el contenido de tu columna, Alejandro. Sí, fíjate que la idea de este análisis partió justamente de la frase de Mario Delgado, ¿no? De que vino a decir de que es necesaria la continuidad por las acciones que ha emprendido Carlos Morales cuando era alcalde en funciones, ahorita es alcalde con licencia, ¿no? Fíjate que se me estaba ocurriendo, ya no lo pude enmarcar ahí en el texto, pero sí, este asunto de la continuidad era exactamente lo contrario antes, ¿no? Cuando eran malos gobiernos decían, no, si llega fulanito va a ser la continuidad de lo que estaba haciendo, o sea, era un rechazo. Así es. Ahora es al revés, es una nueva experiencia que estamos viviendo, en este caso concreto los tuxtlecos, y efectivamente abordo ahí algunos temas que ya son muy notorios, muy públicos, muy repetitivos, que han estado en el ambiente político, y con cualquiera que platiques en Tuxtla, que no es de izquierda, que no le ha gustado la izquierda, que no simpatiza con la 4T, pero sí reconocen esas cosas que se han estado haciendo, y eso me agrada. No sé si estoy utilizando muy bien el adjetivo, pero es bueno porque significa que la gente está reconociendo cuando se hacen bien las cosas, como también lo reclama cuando se hacen mal. ¿Por qué digo que es bueno? Porque en algunos casos he visto que les gana la emoción, y solo porque le cae mal a alguien hablan mal de esa persona sin haber reconocido cosas que se hacen bien. Entonces creo que por ahí va este asunto, y eso vino pues ayer a reforzar
Mario Delgado, por cierto, estuvo en Chapecorso con Luis Llaven, se fue a San Cristóbal con otro candidato, pues ya no tienen tiempo, ya tenemos encima. Decías tú, efectivamente, en un mes exactamente tendremos las elecciones, pero hay que recordar que 3 días antes no les permiten hacer nada, así que menos de un mes tienen para hacer campaña y es menos. Exacto. Y bueno, por cierto, sigue Mario Delgado en Tuxtla Gutiérrez, hay una reunión hoy con candidatos, ya hay una reunión más amplia. Dice por ahí que viene y entrega recursos. Pues hace falta para que se muevan los candidatos, porque mira, cómo están caminando con muchas limitaciones. Algo decía Paco Rojas ayer, que se ve como que el INE los persigue, y efectivamente, pero no es el caso de Paco, es de todos. De todos. Yo he estado en algunos eventos con algunos candidatos y ve, oye, y esta persona es el enviado del INE. Ve efectivamente hasta cada botecito de agua que das, las lonas de publicidad, qué medidas tienen y van anotando. ¿Cuántas sillas? Rentaste. Todo. Sí, fíjate que es una sobreregulación, y Paco Rojas decía que se sentía hasta perseguido o como dice, hostigado por los autoridades electorales, pero hay que recordar que esta sobreregulación vino justamente porque antes abusaban los medios. Era un exceso de gastos, que encajaban en una, ¿cómo se dice?, en una competencia desleal, inequitativa, porque el que tenía mucho dinero, el que tenía apoyo del gobierno, tenía mayores posibilidades de penetrar en los potenciales electores, y el que no tenía quedaba rezagado. Entonces, por eso vino esta sobreregulación, y ahorita, pues fíjate qué raro, ya ni les creen de que lo reporten en un documento, es que hicimos esto, no, los tienen que ir a verificar porque eran muy mentirosos. Sí, no, por supuesto. Oye, pues, ¿te acuerdas antes de ese refrán que se acuñaba en las campañas políticas? Político pobre, político. Así es. Ahorita el INE, pero se está tasando. Pero hay quienes están abusando. Sí. Muchos presidentes, presidentes en turno pidieron licencia para buscar la reelección, traen a las estructuras trabajando en esa parte. Hay casos específicos de la zona de la costa. El caso de Ocosingo es un particular tema que por eso ha sido muy cuestionado, y de candidatos como Willy Ochoa, que sigue repartiendo dinero. También pues habría que ver la autoridad qué tanto se va a aplicar en este sentido. Y bueno, nos dices al final, y tú con uno de los candidatos a presidentes municipales empezaron a mostrar sus ideas y propuestas. Yo creo que ahí va a estar muy pendiente el electorado para saber por quién definir, porque aunque en poco tiempo tendrán ellos que ingeniarse para acercarse a los ciudadanos. Nos decían, en el caso de Tuxtla, Carlos Morales y Paco Rojas se han dedicado a caminar casa por casa, en semáforos. Son los dos candidatos que están moviéndose de manera personal, saludando de mano, entregando ahí algún folleto, que le están entregando las propuestas que tienen para que convenzan a votar por ellos. No les queda de otra, ¿verdad? La pandemia obliga a limitarse los eventos masivos, lo tienen que hacer hasta donde les den. Ahora sí. Donde les den la suela de los zapatos. Así es, compraron muchos tenis, así es de que vamos a ver si se gastan la suela. Y finalmente, pues nos quedamos con el tema de Juan Carlos Calimayor Estribor, el futuro en nuestras manos. Está pues haciendo un llamado al electorado. En el caso de los candidatos a diputados federales, pues en el Congreso de la Unión se definen muchos de los temas, los más importantes, que tienen que ver con el futuro de nuestros pueblos. Ahí denuncia pues esa mano absolutista del gobierno de Andrés Manuel, que las iniciativas, que los decretos no les cambian ni una coma a los diputados, y a veces hemos dicho que los diputados pasan de noche, no leen ni las iniciativas y luego les mandan unas cosas así, y pues son los levantaderos. Y lo que plantea Juan Carlos Calimayor, que es candidato a diputado federal por el Movimiento Ciudadano, es de que pues él se va a comprometer de favorecer el voto
a defender los intereses de los mexicanos. Sí, porque va en contrasentido, ¿no? Eso de no le cambien ni una coma. En primer lugar, está enviando mensajes muy claros de autoritarismo el presidente López Obrador. En primer lugar. Segundo lugar, decir, va en contrasentido porque las cámaras, los congresos, son justamente para deliberar, para analizar, para revisar y para cambiar o retroalimentar algo que no esté bien enviado de parte del Ejecutivo, ¿no? Recomponerlo, buscar que pues alguna norma, alguna ley esté lo mejor confeccionada posible para el mayor beneficio ciudadano. No olvidemos que las leyes pues son un catálogo de buenas intenciones, pero deben hacerlo lo mejor posible, porque ya cuando está hecha, lo que tienen que hacer es nada más aplicarla. Pues sí. Y si ya vino mal desde el inicio, pues ya nos fregamos. Ya nos llevó la tiznada, decimos en el pueblo. Bueno, y finalmente quiero decirles que Pepe Molina Farro escribe un articulazo, Napoleón. Pues es de veras un artículo, una entrega muy interesante. Es para leer completo este comentario que nos hace el doctor Pepe Molina Farro. Concluimos así el arsenal de plumas. Gracias por seguirnos. Nos vemos a la 1 de la tarde. Vamos a platicar con César Cancino, un profesional de la comunicación y que es candidato a diputado local por el Frente PAN PRI PRD. Ándale, pues, por ahí nos vemos. Nos vemos entonces.